1977. Se llamaba Frank Rudy. Había sido ingeniero aeroespacial y era un hombre verdaderamente original. Al mirarlo, sabías que era un profesor chiflado. Pero hasta que no pasaron unos años, no conocí el alcance real de su locura. Su socio, Bob Borget, era otro cerebrito. Se les había ocurrido una idea descabellada y vinieron a planteárnosla. Eso era cuanto sabía aquella mañana de marzo de 1977, cuando nos sentamos a la mesa. Ni siquiera tenía del todo claro cómo se habían puesto en contacto con nosotros o cómo se había organizado aquella reunión. «De acuerdo, amigos», dije. «¿Qué tienen?» Recuerdo que hacía un bonito día. Fuera, la luz tenía un tono amarillo pálido y el cielo estaba azul por primera vez en meses. Así que estaba distraído, un tanto embriagado por la primavera, cuando Rudy se apoyó en el borde de la mesa y sonrió. «Señor Knight, se nos ha ocurrido una manera de inyectar aire en unos tenis deportivos». Fruncí el ceño y di unos golpecitos con el lápiz. «¿Para qué?», dije. «Para tener una mayor amortiguación», respondió. «Una mayor fijación. Para hacer la carrera de tu vida». Me lo quedé mirando. Bromeaban, seguro. Había oído muchas tonterías en el negocio de calzado, pero aquello, madre mía, superaba todo. Rudy me tendió dos suelas que parecían haberse teletransportado desde el siglo XXII. Eran grandes y toscas. Estaban hechas de un grueso plástico transparente y dentro había... ¿burbujas? Les di la vuelta. ¿Burbujas?, pregunté. «Bolsas de aire presurizadas», contestó. Dejé las suelas encima de la mesa y miré a Rudy de arriba abajo. 1,90 m, desgarbado, con el pelo oscuro y rebelde, lentes de fondo de botella, una sonrisa asimétrica y lo que me pareció una grave deficiencia de vitamina D. O no tomaba suficiente sol o era un miembro perdido de la familia Addams. Me vio escrutarlo, detectó mi escepticismo y ni se inmutó. Se acercó a la pizarra, tomó un trozo de gis y empezó a escribir números, símbolos y ecuaciones. Explicó largo y tendido por qué unos tenis con aire funcionarían, por qué nunca se aplanarían, por qué eran la próxima sensación. Cuando terminó, me quedé mirando la pizarra. Como contador calificado, me había pasado buena parte de mi vida contemplando pizarras. Pero los garabatos del tal Rudy eran otra cosa. Resultaban indescifrables. Los humanos llevan calzado desde la edad de hielo y el diseño básico no ha cambiado demasiado en 40.000 años, dije. De hecho, no se había producido una innovación desde finales del siglo XIX, cuando los zapateros empezaron a modelar los zapatos izquierdo y derecho de manera distinta y las empresas de caucho comenzaron a producir suelas. No parecía muy probable que, en aquel momento tan tardío de la historia, a alguien se le ocurriera algo tan novedoso y revolucionario. Tenis con aire. Me sonaba a mochila propulsora y a cera móvil. Material para hacer un cómic. Pero Rudy no se desanimó. Seguía hablando, impávido, serio. Finalmente se encogió de hombros y dijo que lo entendía. Había intentado ofrecérselo a Adidas y ellos también se habían mostrado escépticos. Abracadabra. Eso era todo lo que necesitaba oír. Le pregunté si podría poner sus suelas de aire en mis tenis de atletismo para probarlas. «No tienen fijación, quedarían sueltas». «Eso me da igual», repuse. Coloqué las suelas dentro de los tenis, me los puse de nuevo y me até los cordones. «No está mal», dije, dando unos saltos. Salí a correr 6 millas. Desde luego eran inestables, pero también increíbles. Volví a la oficina, todavía empapado en sudor. Fui directo hacia Strasser y le dije, «Puede que tengamos algo». Esa noche Strasser y yo fuimos a cenar con Rudy y Bogart. El primero siguió explicándonos la ciencia de las suelas de aire y en esta segunda ocasión todo empezó a cobrar sentido. Le dije que cabía la posibilidad de que hiciéramos negocios.
Luego le cedí la palabra a Strasser. Había contratado a Strasser por sus conocimientos legales, pero en 1977 había descubierto su verdadero talento, la negociación. Las primeras veces que le pedí que gestionara un contrato con representantes deportivos, los negociadores más duros del mundo, se defendió sobradamente. Me dejó boquiabierto. A los representantes también. Siempre salía de allí con más de lo que esperábamos. Nadie le daba miedo, nadie estaba a su altura en un choque de voluntades. En 1977 lo enviaba a todas las negociaciones con total confianza, como si estuviéramos mandando a la 82ª División Aerotransportada. Creo que su secreto era que no le importaba lo que decía, cómo lo decía o cómo podía sentar. Era totalmente honesto. Una táctica radical en cualquier negociación. Recuerdo una tira y afloja que tuvo con Elvin Hayes, la estrella de los Washington Bullets, a quien ansiábamos volver a fichar. El representante de Elvin le dijo: «Deberíais darle a Elvin la empresa entera». Strasser bostezó. «¿La quieres? Toda tuya. Tenemos $10,000 en el banco. Es nuestra última oferta. ¿La tomas o la dejas?». El representante la tomó. Viendo un gran potencial en aquellas suelas con aire, Strasser le ofreció a Rudy 10 centavos por cada par que vendiéramos. Rudy exigió 20 y tras varias semanas regateando aceptó un término medio. Luego les enviamos a él y a su socio a Exeter, que estaba convirtiéndose en nuestro departamento de investigación y desarrollo de facto. Por supuesto, cuando Johnson conoció a Rudy, hizo exactamente lo mismo que yo. Metió unas suelas con aire en sus tenis y corrió 10 kilómetros enérgicamente, tras lo cual me llamó. «Esto podría ser una bomba», dijo. «Pienso lo mismo», respondí. Pero a Johnson le preocupaba que las burbujas causaran fricción. Se notaba los pies calientes y que le empezaba a salir una ampolla. Propuso insuflar aire también en la entresuela para equilibrar el apoyo. «No me lo digas a mí», contesté. «Díselo a tu nuevo compañero de habitación, el señor Rudy». Recién concluida su exitosa negociación con Rudy, le dimos a Strasser otro encargo crucial: fichar a entrenadores de baloncesto universitario. Nike contaba con un afianzado elenco de jugadores de la NBA y las ventas de tenis de baloncesto crecían con rapidez, pero prácticamente no teníamos equipos universitarios, ni siquiera la Universidad de Oregon. Impensable. El entrenador Dick Carter nos dijo en 1975 que había dejado la decisión en manos de sus jugadores, y el voto del equipo fue 6-6. Así que siguieron con Converse. Al año siguiente, el equipo votó 9-3 a favor de Nike, pero Carter afirmó que era un resultado demasiado ajustado, así que siguió con Converse. ¿Qué estaba pasando? Le pedí a Hollister que presionara incesantemente a los jugadores durante los siguientes 12 meses, cosa que hizo, y el resultado de la votación de 1977 fue de 12-0 a favor de Nike. Al día siguiente me reuní con Carter en las oficinas de Yaqua y nos dijo que no estaba dispuesto a firmar. ¿Por qué no? ¿Dónde están mis $2,500? Preguntó. Respondí, ahora lo entiendo todo. Le envié un cheque por correo. Al fin, mis Dogs llevarían unos Nike sobre el parquet. Casi al mismo tiempo que ese extraño momento, apareció en nuestro umbral otro peculiar inventor de calzado. Se llamaba Sonny Vaccaro y era igual de único que Frank Rudy. Bajo, rechoncho, con una mirada penetrante. Era un poco gangoso y tenía un acento italiano americanizado o americano italianizado. No sabría decirlo con exactitud. Era un show dog, desde luego, pero un show dog salido de El Padrino. Cuando llegó a Nike por primera vez, llevaba varios zapatos de su invención que desataron un vendaval de carcajadas en la sala de reuniones. No era como Rudy, y sin embargo, durante la conversación afirmó que era amigo de todos los entrenadores de baloncesto universitario del país. Algunos años antes había fundado un popular partido de las estrellas en institutos, el Dapper Dan Classic, que fue todo un éxito y gracias a él había conocido a la crema innata de los entrenadores. «De acuerdo», le dije, «estás contratado. Tú y Strasser tienen que intentar abrirse camino en el mercado del baloncesto universitario».
Y las grandes escuelas de baloncesto, UCLA, Indiana, Carolina del Norte, entre otras, tenían prolongados contratos con Adidas o Converse. Así que, ¿quién quedaba? ¿Y qué podíamos ofrecer? Montamos de forma apresurada un gabinete de asesores, una versión de nuestro Pro Club, el sistema de gratificación de la NBA, pero parecía insignificante. Daba por sentado que Streiser y Vaccaro no tendrían éxito, y no esperaba volver a verlos en al menos un año. Un mes más tarde, Streiser estaba en mi despacho con una sonrisa de oreja a oreja y gritando, y confirmando nombres. Eddie Sutton, Arkansas; Abe Lemons, Texas; Terry Tarkanian, UNLV; Frank Maguire, Carolina del Sur. Salté de la silla. Maguire era una leyenda. Había derrotado los Kansas de Wilt Chamberlain y ganó el campeonato nacional para Carolina del Norte. Nos había tocado la lotería, dijo Strasser. Además, mencionó casi de pasada a dos jóvenes todavía desconocidos: Jim Bilbano, de Giona, y John Thompson, de Georgetown. Un año o dos después, hizo lo mismo con los entrenadores de rugby universitario y fichó a todos los grandes, entre ellos a Vince Dooley y sus campeones nacionales, los Georgia Bulldogs. Herschel Walker con Nike. Sí. Organizamos rápidamente una rueda de prensa para anunciar que Nike había firmado contratos en todas esas escuelas. Por desgracia, la nota de prensa incluía un grave error tipográfico. Habíamos escrito Iowa en lugar de Iona. Lute Holson, entrenador de Iowa, telefonió de inmediato, estaba furioso. Pedimos disculpas y dijimos que enviaríamos una corrección al día siguiente. Olson guardó silencio. Espera, dijo. ¿Qué es eso del gabinete de asesores? La regla Harter en plena ebullición. Otros contratos de patrocinio nos supusieron más esfuerzo. Nuestro proyecto tenístico había arrancado de forma prometedora con Nastase, pero luego atravesamos un bache con Connors. Y ahora Nastase iba a dejarnos en la estacada. Adidas le había ofrecido $100,000 anuales, además de tenis, ropa y raquetas. Teníamos derecho a igualar la oferta, pero nos resultaba inviable. Es físicamente irresponsable, le dije al representante de Nasty y a quien estuviera dispuesto a escucharme. Nadie volverá a ver nunca un acuerdo de patrocinio de esa magnitud. De modo que así estábamos en 1977, sin representación en el mundo del tenis. Contratamos enseguida a un asesor y ese verano fui con él a Wimbledon. El primer día que pasamos en Londres, nos reunimos con un grupo de directivos del tenis estadounidense. Tenemos jugadores jóvenes espléndidos, dijeron. Es muy probable que Elliot Tesher sea el mejor. Gottfried también es extraordinario. Hagan lo que hagan, no se acerquen al tipo que juega en la pista 14. ¿Por qué? Es impredecible. Fui directo a la pista 14 y me enamoré locamente de John McEnroe, un estudiante neoyorquino de secundaria con el pelo encrespado. Al mismo tiempo que firmábamos acuerdos con deportistas, entrenadores y profesores chiflados, estábamos creando los LD1000, unos tenis de atletismo con un talón tremendamente ensanchado. Era tan ancho que desde ciertos ángulos parecía un esquí acuático. La teoría era que esa anchura reduciría el par de torsión sobre la pierna y la presión en la rodilla, lo cual disminuía el riesgo de tendinitis y otras lesiones relacionadas con el atletismo. El modelo lo diseñó Bowerman, con la inestimable ayuda de Bixby, el podólogo. A los clientes les encantó. Eso fue al principio. Luego llegaron los problemas, ya que si un corredor no pisaba de forma correcta, el talón ensanchado podía causar pronación, problemas de rodilla o algo peor. Iniciamos la retirada del producto y nos preparamos para un linchamiento popular. Pero eso nunca ocurrió. Por el contrario, solo nos llegaron muestras de gratitud. Ninguna empresa de calzado estaba probando cosas nuevas, así que nuestras iniciativas, exitosas o no, eran consideradas nobles. Toda innovación era tildada de progresista y avanzada.
un fracaso no iba a disuadirnos. No parecía disminuir la lealtad de nuestros clientes. Sin embargo, Bowerman estaba muy deprimido. Intenté consolarlo diciéndole que Nike no existiría sin él, así que debía seguir inventando y creando sin miedo. Los LD1000 eran como la novela de un genio de la literatura que no acababa de funcionar. Le ocurría a los mejores. No había motivo para dejar de escribir. Mis arengas no funcionaron y luego cometí el error de mencionar la suela con aire que estábamos desarrollando. Le hablé de la innovación oxigenada de Rudy y él se mofó. Puf, zapatos de aire. Eso no funcionará nunca, Buck. ¿Estaba un poco celoso? Lo consideré una buena señal. Su flujo competitivo estaba fluyendo de nuevo. Stracer y yo pasábamos muchas tardes en la oficina intentando averiguar por qué algunas líneas vendían y otras no. Esto generaba debates sobre lo que la gente opinaba de nosotros y por qué. No teníamos grupos de discusión o investigaciones de mercado. No podíamos permitírnoslo. Así que muchas veces nos veíamos tratando de intuir, adivinar e interpretar los pozos del café. Desde luego coincidíamos en que a la gente le gustaba la apariencia de nuestros tenis y desde luego le gustaba nuestra historia, empresa de Oregon fundada por unos fanáticos del atletismo. También le gustaba lo que decía de uno mismo llevar un par de Nike. Éramos más que una marca, éramos un mensaje. Parte del mérito era de Hollywood. Teníamos un hombre allí que regalaba Nike a las estrellas, a todas, grandes, pequeñas, en auge, en declive. Cada vez que encendía el televisor, alguien llevaba nuestros tenis en una serie de éxito. Starkey Hodge, el hombre de los $6 millones o el increíble Hulk. No sabemos cómo lo consiguió, pero nuestro contacto hizo llegar a Farrah Fawcett un par de tenis Cortés, y ésta se los puso en un episodio de Los Ángeles de Charlie emitido en 1977. Con eso fue suficiente. Bastó un plano rápido de Farrah con ellas para que al día siguiente, a mediodía, se hubieran agotado en todas las tiendas de la nación. Poco después, las animadoras de la UCLA daban saltos con lo que se conocía como el tenis Farrah. Esto significaba más demanda y más problemas para satisfacerla. Nuestra base de producción era más amplia. Aparte de Japón, ahora contábamos con varias fábricas en Taiwán y 2 más pequeñas en Corea, además de Puerto Rico y etc. Pero, aún así, no podíamos seguir el ritmo. Por otro lado, cuantas más fábricas adquiríamos, más presiones económicas sufríamos. En ocasiones surgían problemas que no guardaban relación alguna con el dinero. En Corea, por ejemplo, las 5 fábricas más grandes eran de tal envergadura y la competencia entre ellas tan despiadada que sabíamos que no tardarían en plagiarnos. Por supuesto, un día recibí por correo una réplica exacta de nuestros Nike Brain, con el característico logo incluido. La imitación resultaba halagadora, pero el plagio es un robo, y aquel era diabólico. El grado de detalle y la calidad, sin ayuda alguna de nuestra gente, era asombrosamente bueno. Escribí al director de la fábrica y le exigí que parara o haría que lo metieran en la cárcel 100 años. Y por cierto, añadí, ¿le gustaría trabajar para nosotros? Firmé un contrato con su fábrica en verano de 1977. Esto detuvo momentáneamente el problema de las imitaciones, y lo que era más importante, nos dio la capacidad de trasladar la producción a grandes distancias si era necesario. También acabó de una vez por todas con nuestras dependencias de Japón. Me di cuenta de que los problemas no iban a cesar nunca, pero por el momento no teníamos más fuerzas que dificultades. Aprovechamos la inercia, pusimos en marcha una nueva campaña publicitaria con un atractivo eslogan: No hay línea de meta. Fue idea de la nueva agencia de publicidad con la que trabajamos y de su consejero delegado John Brown. John acababa de abrir una tienda en Seattle y era joven, brillante y por supuesto lo contrario a un deportista, que era lo único que contratábamos por aquel entonces. Aparte de Johnson y de mí, Nike era un refugio para sedentarios. A pesar de ello, fuera deportista o no,
Brown logró idear una campaña y un lema que captaban a la perfección la filosofía de Nike. En el anuncio aparecía un corredor en una solitaria carretera rural rodeado de grandes abetos de Douglas. Era Oregon, obviamente. El texto decía: ganar a la competencia es bastante fácil. Ganarte a ti mismo es un compromiso eterno. Quienes me rodeaban consideraban que el anuncio era atrevido y fresco. No se centraba en el producto, sino en el espíritu que había tras él, algo nunca visto en los años 70. La gente me felicitaba por el anuncio, como si hubiéramos conseguido algo trascendental, y yo me encogía de hombros. No era modestia, simplemente todavía no creía en el poder de la publicidad, en absoluto. Un producto tiene que defenderse por sí mismo, pensaba. Al final, lo único que cuenta es la calidad. No creía que una campaña publicitaria fuese a quitarme la razón o hacerme cambiar de parecer. Nuestro departamento de publicidad me decía que estaba completamente equivocado, pero yo les preguntaba una y otra vez: ¿pueden asegurarme que la gente compra Nike gracias a su anuncio? ¿Pueden demostrármelo con cifras? Silencio. No, respondían. No podemos afirmarlo de una manera tajante. Entonces resulta un poco difícil entusiasmarse, ¿no?, decía yo. Más silencio. A menudo había deseado tener más tiempo para replicar y debatir las bondades de la publicidad. Nuestras continuas crisis siempre eran más importantes y acuciantes que el eslogan que debíamos imprimir debajo de una foto de nuestros tenis. En la segunda mitad de 1977, el problema fueron nuestros titulares de obligaciones. De repente, exigían una manera de liquidarlas. Con diferencia, la mejor manera de hacerlo sería mediante una oferta pública, algo que, según intentamos explicarles, no teníamos en cuenta. No querían ni oír hablar del asunto. Recurrí una vez más a Chuck Robinson. En la Segunda Guerra Mundial había servido con distinción como capitán de corbeta en un acorazado. Había construido la primera planta siderúrgica de Arabia Saudí. Había ayudado a negociar el acuerdo del trigo con los soviéticos. Chuck conocía el mundo de los negocios mejor que nadie y quería que nos asesorara desde hacía bastante tiempo. Pero en los últimos años había sido el lugarteniente de Henry Kissinger en el Departamento de Estado. Y por ende era inalcanzable para mí, según Yaqua. Ahora que Jimmy Carter acababa de ser elegido, Chuck estaba en Wall Street y disponible una vez más para atender consultas. Lo invité a que viniera a Oregon. Nunca olvidaré su primer día en nuestra oficina. Lo puse al corriente de los acontecimientos de los últimos años y le di las gracias por sus valiosos consejos sobre sociedades mercantiles. Luego le enseñé nuestro estado contable. Echó un vistazo y se desternilló de risa. Compositivamente, son una sociedad mercantil japonesa. Un 90% de deuda. Lo sé. No pueden seguir así, advirtió. Bueno, supongo que por eso estás aquí. Como primera orden del día, lo invité a formar parte de nuestra junta directiva y para mi sorpresa aceptó. Luego le pedí su opinión sobre cotizar en bolsa. Dijo que hacerlo no era una opción, era una obligación. Debía resolver aquel problema de flujo de capital. Afirmó, atacarlo, derribarlo o de lo contrario podía perder la empresa. Escuchar su valoración fue aterrador, pero necesario. Por primera vez consideré que cotizar en bolsa era inevitable y me invadió la tristeza. Por supuesto, podíamos ganar mucho dinero, pero hacernos ricos nunca había influido en mis decisiones. Y a los Woodface les importaba aún menos. Así que cuando planteé el tema en la siguiente reunión y les expuse lo que había dicho Chuck, no pedí discutirlo de nuevo. Me limité a someterlo a votación. Hayes estaba a favor, Johnson en contra. Steiser también. Estropeará nuestro espíritu, repetía sin cesar. Goodell estaba indeciso. No obstante, si había algo en lo que coincidíamos, era en la ausencia de barreras. Nada se interponía en nuestro camino hacia la salida a bolsa. Las ventas eran extraordinarias, el boca a boca funcionaba bien y las disputas legales eran cosa del pasado. Teníamos deudas, pero por el momento eran asumibles.
A principios de la temporada navideña de 1977, cuando aparecieron las llamativas luces de colores de mi barrio, recuerdo que pensé durante una de mis carreras nocturnas: todo está a punto de cambiar, solo es cuestión de tiempo. Y entonces llegó la carta. Era pequeño, no imponía, un sobre blanco normal y corriente, con el remitente estampado en relieve: Servicio de Aduanas de Estados Unidos, Washington, D.C. Lo abrí y empezaron a temblarme las manos. Era una factura por un importe de $25 millones. La leí y la releí. No le encontraba ni pies ni cabeza. Según pude deducir, el gobierno federal afirmaba que Nike debía los aranceles de los últimos 3 años en virtud de algo denominado precio de venta en Estados Unidos, un antiguo método de valoración de impuestos. ¿Precio de venta qué? Pedí a Streiser que viniera a mi despacho y le lancé la carta. La leyó y se echó a reír. No puede ser verdad, dijo, atusándose la barba. Eso ha sido justo lo que he pensado, respondí. Nos fuimos pasando la carta y coincidimos en que tenía que ser un error, porque si era cierto, si de verdad debíamos $25 millones al gobierno, tendríamos que cerrar. Así de simple. Todas aquellas conversaciones sobre la salida a bolsa habían sido una pérdida de tiempo. Todo desde 1962 había sido una pérdida de tiempo. ¿Que no hay línea de meta? Está aquí mismo. Esta es la línea de meta. Streiser hizo unas cuantas llamadas y se puso en contacto conmigo al día siguiente. Esta vez no se reía. Puede que sea cierto, anunció. Y el origen de todo aquello era siniestro. Nuestros competidores estadounidenses, Converse y Keds, además de algunas fábricas pequeñas, dicho de otro modo, lo que quedaba del sector de calzado estadounidense, estaban detrás. Habían presionado a Washington para frenar nuestro crecimiento y habían tenido éxito, más del que podían imaginar. Habían logrado convencer a las autoridades aduaneras de que nos pusieran trabas aplicando el precio de venta en Estados Unidos, una ley arcaica que se remontaba a los tiempos del proteccionismo, que precedió y, según algunos, precipitó la Gran Depresión. Básicamente, la ley del precio de venta en Estados Unidos estipulaba que los aranceles de los zapatos de nylon debían equivaler a un 20% del costo de fabricación, a menos que hubiera un zapato similar que fuera fabricado por un competidor en Estados Unidos. En ese caso, el impuesto debía ser un 20% del precio de venta del competidor. Así que lo único que debía hacer la competencia era fabricar unos cuantos modelos en Estados Unidos, conseguir que los declararan similares, ponerles un precio desorbitado y ¡bum!, dispararían nuestros aranceles. Y eso fue justamente lo que hicieron. Era una artimaña y habían conseguido incrementar con carácter retroactivo nuestros aranceles un 40%. Aduanas afirmaba que le debíamos impuestos por valor de $25 millones. Fuera o no una artimaña, Streiser me dijo que en aduanas no estaban para bromas. Les debíamos 25 millones y los querían ya. Apoyé la cabeza en la mesa. Años antes, cuando el enfrentamiento fue con Onizuka, me dije a mí mismo que el problema obedecía a diferencias culturales. Una parte de mí, condicionada por la Segunda Guerra Mundial, encontraba natural mantener un enfrentamiento con un viejo enemigo. Ahora estaba en la posición de los japoneses, en guerra con Estados Unidos, con mi propio gobierno. Era un conflicto que nunca había imaginado y que quería evitar a toda costa, y sin embargo no podía. Perder significaba la aniquilación. Lo que exigía el gobierno, $25 millones, correspondía casi al total de nuestras ventas en 1977. Y aunque pudiéramos darles los beneficios equivalentes a un año, no podríamos seguir pagando unos aranceles de 40% más altos. Así que solo había una posibilidad, dije Streiser con un suspiro. Habrá que combatir esto con todo lo que tengamos. No sé por qué, pero aquella crisis me afectó más que las otras. Intentaba convencerme de que habíamos pasado malos momentos y de que los superaríamos.
pero aquello parecía distinto. Intenté hablar de ello con Penny, pero me decía que yo no hablaba, que gruñía y miraba hacia otro lado. Aquí llega el moro, decía exasperada y un poco asustada. Debería haberle dicho, eso es lo que hacen los hombres cuando luchan, construyen muros. Levantan el puente levadizo, llenan el foso. Pero protegido por mi potente muro no sabía cómo hacerlo. En 1977 perdí la capacidad de hablar. Conmigo o había silencio o había rabia. A altas horas de la noche, después de hablar por teléfono con Strasser, Hayes, Goodell o mi padre, no veía solución. Tan solo me imaginaba cerrando aquella empresa en la que había trabajado con tanto ahínco. Así que lo pagaba con el teléfono. En lugar de colgar, golpeaba el auricular cada vez más fuerte hasta que se rompía. En varias ocasiones le di una buena paliza. Después de hacerlo 3 o 4 veces, un día noté que el técnico de la compañía telefónica me observaba. Cambió el teléfono por uno nuevo. Comprobó que hubiera línea y mientras guardaba sus herramientas dijo muy pausadamente: «Esto es muy inmaduro». Asentí. «Se supone que es usted adulto». Asentí de nuevo. Si un técnico de la compañía telefónica sentía la necesidad de reprenderme, pensé, probablemente debía modificar mi conducta. Aquel día me hice varias promesas. Prometí que en adelante meditaría, contaría hasta 10, correría 12 millas por la noche o haría lo que fuera necesario para guardar las formas. Una cosa era guardar las formas y otra ser un buen padre. Siempre me había prometido a mí mismo que sería mejor padre para mis hijos de lo que había sido el mío, lo cual significaba que les procuraría una aprobación más explícita, más atención. Pero a finales de 1977, cuando me evalué con honestidad, pensé en el tiempo que pasaba alejado de los chicos y lo distante que era con ellos, incluso cuando estaba en casa. Así que me puse una mala nota. Ciñéndome estrictamente a los números, solo podía decir que era un 10% mejor que mi padre. Al menos soy mejor proveedor, me decía. Y al menos seguía contándoles un cuento antes de acostarse. Boston, abril de 1773. Junto con docenas de colonos enfurecidos que protestaban por el aumento de los aranceles de su adorado té, Matt y Travis History subieron a 3 barcos anclados en el puerto de Boston y lanzaron todo el té por la borda. En cuanto cerraban los ojos, salía de la habitación. Me acomodaba en la butaca reclinable y tomaba el teléfono. «Hola, papá. Sí, ¿qué tal? ¿Yo? No muy bien». Durante los últimos 10 años, esa rutina había sido mi copa antes de acostarme, mi salvación. Pero ahora la necesitaba más que nunca. Anhelaba cosas que solo podía darme mi padre, aunque me costaba identificarlas. Consuelo, afirmación, comodidad. El 9 de diciembre de 1977 lo recibí todo de golpe. Por supuesto, la causa era el deporte. Aquella noche, los Houston Rockets se enfrentaban a Los Ángeles Lakers. Al comienzo de la segunda parte, Norm Nixon, el alero de los Lakers, erró un lanzamiento y su compañero de equipo, Kevin Kunnert, un larguirucho de 2 metros 10, originario de Iowa, luchó por el rebote contra Kermit Washington, de Houston. En el forcejeo, Washington tiró de los pantalones de Kunnert y este contraatacó con un codazo. Entonces, Washington le dio un puñetazo en la cabeza y se desató una pelea. Cuando Rudy Tomjanovich, de Houston, salió en defensa de sus compañeros, Washington se dio la vuelta y le soltó un derechazo devastador que le rompió la nariz y la mandíbula y le separó el cráneo y los huesos faciales de la piel. Tomjanovich se desplomó como si le hubiera dado un tiro con una escopeta. Su enorme cuerpo golpeó el suelo con un ruido horrendo y el eco llegó hasta lo más alto del Los Angeles Forum. Durante unos segundos, Tomjanovich permaneció allí tumbado, inmóvil, en un charco de sangre cada vez más grande. Yo no me había enterado de nada hasta que hablé con mi padre aquella noche. Se le entrecortaba la respiración. Me sorprendió que hubiera visto el partido, pero aquel año en Portland
todo el mundo andaba loco con el baloncesto, porque los Trail Blazers estaban dándolo todo en el campeonato de la NBA. Aún así, no era el partido lo que le hizo agitarse. Tras contármelo lo de la pelea me dijo: «Buck, ha sido una de esas cosas increíbles que he visto en mi vida». Hubo una larga pausa y añadió: «La cámara iba acercándose y se veía claramente en los tenis de Tomljanovic el logo. No dejaban de enfocar el logo. Nunca le había detectado ese orgullo en la voz. Sí, Tomljanovic se encontraba en un hospital debatiéndose entre la vida y la muerte. Y sí, los huesos faciales le flotaban por la cabeza, pero el logo de Book Night había estado bajo los focos de todo el país. Es posible que aquella noche el logo se convirtiera en algo real para él, en algo respetable. Lo cierto es que no utilizó la palabra orgulloso, pero al colgar el teléfono tenía la sensación de que lo había hecho. Casi hace que todo esto merezca la pena, me dije a mí mismo. Casi. Año tras año las ventas habían aumentado progresivamente desde que vendí los primeros centenares de mi modelo Valiant, pero al cierre de 1977 era una locura, casi $70 millones. Así que Penny y yo decidimos comprarnos una casa más grande. En mitad de una batalla apocalíptica con el gobierno, era una decisión extraña, pero me gustaba actuar como si las cosas fueran a salir bien. El que no se arriesga no gana, y todo eso. También me gustaba hacer un cambio de escenario. Pensaba que quizá eso propiciaría que nuestra suerte diera un vuelco. Nos apenaba dejar la antigua casa, por supuesto. Los dos niños habían dado sus primeros pasos allí, y a Matthew le apasionaba aquella piscina. Nunca se sentía tan en paz como cuando retozaba en el agua. Recuerdo a Penny sacudiendo la cabeza y diciendo: «Una cosa está clara, ese niño no se ahogará nunca». Pero se estaban haciendo mayores y necesitaban espacio, y la casa nueva tenía mucho. Eran 2 hectáreas en lo alto de Hillsboro, y todas las estancias eran grandes y aireadas. Desde la primera noche supimos que habíamos encontrado nuestro hogar. Incluso había una hornacina para mi butaca reclinable. En honor a nuestra nueva casa, a nuestro nuevo comienzo, me propuse llevar otros horarios. A menos que estuviese fuera de la ciudad, intentaría asistir a todos los partidos de baloncesto y fútbol juveniles, y también a los encuentros de la Little League. Me pasaba los fines de semana enseñando a Matthew a batear. Aunque ambos nos preguntábamos por qué, se negaba a dejar quieto el pie trasero. No me escuchaba, discutía conmigo continuamente. Si la pelota se mueve, ¿por qué no voy a hacerlo yo? Porque así es más difícil batear. Nunca le convenció este argumento. Matthew era más que rebelde y más que un inconformista. No podía tolerar la autoridad y creía que ésta acechaba en cada esquina. Cualquier oposición a su voluntad la consideraba una opresión y por ende una llamada al combate. Jugaba al fútbol como un anarquista, por ejemplo. No luchaba tanto contra el oponente como con las normas, con la estructura. Si el mejor jugador de otro equipo se dirigía hacia él, tras superar a todas las defensas, Matthew se olvidaba del partido. Se olvidaba de la pelota e iba directo a la espinilla. El jugador caía. Los padres saltaban al campo y se desataba el caos. Durante una pelea provocada por Matthew, lo miré y me di cuenta de que ni él ni yo queríamos estar allí. No le gustaba el fútbol, es más, no le interesaba el deporte. Él jugaba y yo lo veía jugar por obligación. Con el tiempo, su conducta tuvo un efecto supresor en su hermano pequeño. Aunque Travis tenía talento y le encantaba el deporte, Matthew le quitó las ganas de practicarlo. Un día el pequeño Travis lo dejó. No pensaba jugar con ningún otro equipo. Le pedí que lo reconsiderara, pero lo único que tenía en común con Matthew y tal vez con su padre era la testarudez. De todas las negociaciones, las que he entablado con mis hijos han sido las más difíciles. La Nochevieja de 1977 estaba apagando las luces de la nueva casa cuando sentí una especie de grieta en el fondo de mi existencia. Mi vida giraba en torno al deporte. Mi negocio giraba en torno al deporte. Mi vínculo con mi padre giraba en torno al deporte.
y ninguno de mis 2 hijos quería saber nada de él. Como el precio de venta en Estados Unidos, todo parecía muy injusto.